profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, vamos a continuar con el problema de la clase pasada. Estábamos tratando de encontrar las componentes del vector posición del centro de masa para una estructura semicircular. Y bueno, habíamos tratado ya la parte de la componente X. Y para ello, si recordamos, construimos o consideramos un rectángulo con estas características, como lo tenemos ahora en pantalla. Y nuestro trabajo del día de ayer consistió en expresar el diferencial de área de este elemento de color rojo, de este rectángulo, en términos de la coordenada X, lo cual, pues, evidentemente, después nos facilitó el poder realizar la integral que necesitamos en el numerador, arrojándonos que esta integral tiene un valor 0. Bueno, aquí, en este caso, nosotros encontramos analíticamente que esta integral tiene que ser 0 y también se comentó que dada la simetría de este problema, se esperaba que el centro de masa para esa estructura en el eje X se encontrase justo en su punto medio, ¿no? A lo largo de su base. Entonces, ya estamos diciendo que el centro de masa va a estar en este punto, al menos en el eje X. Falta ver lo que sucede en el eje Y. Bueno, ahora, lo que queda pendiente el día de ayer era encontrar la integral en el denominador. Y bueno, retomando los cálculos o las expresiones del día de ayer, estarán de acuerdo que llegamos a este resultado. Sí, profe. Ok, bien, entonces aquí tenemos que calcular o evaluar la integral del diferencial de masa. Sustituimos aquí lo que vale el diferencial de masa en términos del diferencial de área. Y al final sustituimos, hacemos todas las sustituciones que trabajamos el día de ayer y llegamos a ese resultado. Aquí tenemos que integrar desde menos R hasta R. Ok, ahora, ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Qué podríamos implementar aquí para resolverla? Ahora sí, el método de integración por sustitución trigonométrica, dado que si tomamos lo que está bueno, en lo que está en la raíz cuadrada, lo derivamos, no se obtiene, no está dentro de la integral el diferencial de x, por lo que vamos a tener que plantearlo así y tener que dibujar nuestro triángulo y ubicar a esa raíz dentro de ese triángulo rectángulo, ¿no? Así es, en esta integral se tiene que, bueno, posiblemente se podrán implementar algunos métodos más, pero el más inmediato es la sustitución trigonométrica. Y entonces, en este caso, el triángulo que podemos dibujar es el siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a considerar que la hipotenusa para este triángulo rectángulo tiene el valor de R. Y vamos a tomar, bueno, el ángulo. Vamos a dibujar un ángulo θ aquí. Y a este lado, que sería el cateto opuesto al ángulo, lo vamos a identificar con la variable x. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya a nosotros nos va a permitir hacer la siguiente identificación. Vean. Si nosotros de esta figura trigonométrica consideramos la razón trigonométrica que surge, identificando estas cantidades, podemos ver que x es igual a r veces el seno del ángulo θ. ¿Sí estamos de acuerdo con esta parte? Sí, profe. ¿Ok? Vale, entonces, si nosotros ahora de esta ecuación tomamos el diferencial, lo que nos queda es lo que tenemos aquí. El diferencial de x es igual a r veces el coseno del ángulo θ por el diferencial de θ. Bien, entonces aquí lo voy a escribir para que tal vez se haga mejor contraste. Tenemos que x es igual a r veces
el seno del ángulo teta. Eso ustedes lo pueden ver directamente del triángulo, ¿no? De la figura. Ahora, como vemos, vamos a necesitar calcular el diferencial de x. Entonces lo calculamos aquí. El diferencial de x es igual a, y aplicamos aquí regla de la cadena. Y lo que nos queda es r por el coseno del ángulo teta. Aquí ya no me cabe, pero multiplicando iría el diferencial del ángulo teta. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces tenemos que hacer todos estos cambios, ¿no? Hacer la sustitución de x por esto que está aquí. Aquí tenemos que llevarlo al cuadrado. Cambiar el diferencial de x por esta expresión, donde ya estamos trabajando la variable teta, es decir, este ángulo. Y algo que no hay que perder de vista. Vamos a tener que hacer una modificación en los límites de integración. En este momento, en la integral que tenemos aquí arriba, estamos expresándola en términos de la variable teta. Pero en términos de la variable x. Como vamos a hacer la sustitución trigonométrica, vamos a tener que cambiar de variable, evidentemente. Vamos a pasar ahora a hablar del ángulo teta. Entonces, estos límites de integración ya no podemos utilizarlos. Tenemos que modificarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar el límite inferior cuando x vale menos r. Vamos a sustituirlo en esta ecuación y vamos a ver qué ángulo teta es el que permite tener menos r. Voy a borrar el diferencial. Este diferencial ya lo tenemos por ahí anotado. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa con el límite inferior? Cuando x vale menos r, ¿cuánto tiene que valer el ángulo teta? Vean, entonces tenemos r seno del ángulo teta. ¿Ok? Estoy trabajando este valor. Entonces, de aquí queda menos 1 igual a seno del ángulo teta. ¿Sí queda claro lo que está sucediendo aquí? Lo de color rojo. ¿Por qué sustituyó a x por menos r? Es para ver qué valor toma r en... ¿Qué más bien para... Estamos sustituyendo el límite inferior que estamos trabajando en esta integral para obtener el nuevo límite inferior en la nueva integral. En términos de teta, ¿no? Así es. Entonces, cuando x vale el límite inferior en esta integral, ¿cuánto valdrá el ángulo teta en su correspondiente límite inferior? Sería el arcoseno de menos uno y eso daría 270, ¿no? Bien, entonces así es. El ángulo que vamos a trabajar va a ser 270 grados o lo que es lo mismo, menos pi medios o menos 90 grados. Estamos haciendo referencia al mismo valor de ángulo, 270 grados, menos 90 grados, o como se suele trabajar en radianes, menos pi medios. Entonces, este valor que tenemos aquí es el que va a ser el límite inferior para la nueva integral. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría para el límite superior, ¿no? Tendremos que igualarlo a r. Así es, para determinar el Y lo límite único que superior, haría es... vamos a trabajar x igual a r en esta ecuación que hemos planteado. Vamos a tomar x igual a r, así. Eso nos arroja entonces que 1 es igual a seno de teta.
Entonces, ¿cuánto tiene que valer el ángulo teta para que seno de dicho ángulo sea 1? 90 o pi medios. Así es. Teta tiene que valer 90 grados, o como se suele trabajar aquí en radianes, pi medios. Así que esos van a ser nuestros nuevos límites de integración. Una vez que ya hagamos toda la sustitución en la integral y trabajemos todo en la variable teta. Entonces, eso es lo que tenemos en la siguiente línea. Aquí está. Vean ustedes. La integral del diferencial de masa adopta esta estructura. Sigma aquí aparece nuevamente. Es una constante, así que está fuera de la integral. Los límites de integración, vean, menos pi medios a pi medios. Ya no son menos r a r, sino son estas cantidades. El diferencial de x, aquí ya está sustituido. R, coseno de teta, diferencial de teta. Tenemos la raíz cuadrada donde hemos sustituido lo que vale x. Aquí tengo una duda, por ejemplo, ¿por qué no hicimos la integral con todo lo de la raíz? Porque, pues, bueno, pudimos haber igualado la raíz con el coseno de ese ángulo teta, ¿no? Y pudimos haber ocupado también el diferencial de x y nos hubiéramos podido quedar con r cuadrado por coseno cuadrado, ¿no? Pero ¿por qué no lo hicimos así? No entiendo muy bien cuál cambio, como O sea, dentro de ese mismo triángulo tenemos que la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada sería el cateto adyacente, ¿no? así es. Entonces, al despejar a esa expresión nos quedaría que r cuadrada la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada es igual a x por, no, a r por el coseno de teta. Y ahí mi duda es por qué no ocupamos esa relación en la integral para que nos quedara la integral de r cuadrada por coseno cuadrado de teta. Es lo que vamos a llegar. Ah, ok, bueno. Es equivalente al procedimiento. Ah, ok. Bien, entonces, una vez que tenemos esto que está aquí, podemos simplificar todo. Y de hecho vamos a llegar a lo que nos acaban de señalar hace un momento. Al final, lo que tenemos que integrar es justamente r cuadrada, que es una constante, así que va a salir de la integral, por el coseno cuadrado de teta. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, la ventaja de haber considerado esta parte de que x se puede expresar como r seno de teta, nos permitió encontrar los nuevos límites de integración. A veces, y eso es más una convención, eh, no se cambian los límites de integración, porque en ocasiones lo que se hace al final, después de hacer algún procedimiento de este estilo, es lo que se llama regresar la transformación, ¿no? Regresarnos a la variable original. Eso es un paso que pudiéramos realizar o no. Pero si nosotros desde un inicio no solamente cambiamos las variables para la integral, sino que además cambiamos los límites de integración, ya no es necesario hacer ese paso extra de regresar a la variable original. Y todo lo seguimos trabajando en la variable que ya tenemos aquí, como sería la variable teta. Entonces, para ahorrarnos ese paso eventualmente, de digamos, llegamos a un resultado, encontramos la integral y demás, y eh, en lugar de regresarnos a la variable x, porque a veces puede ser algo complicado regresar a la variable original, lo único que vamos a hacer es evaluar estos límites tal cual, para la integral definida que estamos trabajando con la variable teta. Pero bueno, esto es cuestión de convención, cuestión de gustos. En este caso nosotros estamos escribiendo ya todo para evitar hacer esa
regresión a la variable original. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. Tenemos que evaluar esta integral, coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, desde menos pi medios a pi medios. Ahora, esta integral evidentemente no es una de las integrales inmediatas, o de las que podemos decir que se llaman así. Entonces, lo que se suele hacer aquí, y no sé si ustedes han en algún momento trabajado esta expresión para integrar, debemos de usar una identidad trigonométrica. Es la de Justo la que doble tenemos ángulo, aquí. ¿no? Así es, tenemos que involucrar el ángulo doble en esta expresión. Entonces, en lugar de trabajar el coseno cuadrado, utilizamos un término del doble ángulo. Así que mucho cuidado, no vayan a caer en el error de que esta cantidad la quieren ver como algo así. Como un u a la n o x a la n, y cuya integral les arroja algo de u a la n más 1 entre n más 1. Y es que ahí nos falta el diferencial del coseno para que se pudiera hacer eso, ¿no? Así es. Entonces, cosas así no se pueden hacer. No me explico muy bien por qué se puede, por qué llegamos a esa confusión, pero bueno, aquí lo señalo justamente para que si por algún momento les pasó por la cabeza algo así, pues sepan que no es correcto. No se tiene que trabajar de esa manera. En este caso, pues en esta función, lo ideal es utilizar una identidad trigonométrica, de hecho esta, para poder resolverla correctamente. Bien, entonces, en esta ecuación, o en esta integral que ya tenemos aquí, se simplifican un poco las cosas. Y ustedes ya podrían, sin ningún problema, resolverla. Un medio que tenemos aquí es igualmente una constante, así que sale de la integral. Tenemos la integral de una suma. Así que esto se vuelve la suma de dos integrales, con sus correspondientes límites de integración. Y después, ya aquí resuelven, ¿no? Hacen la integral correspondiente a cada sumando, evalúan en los límites inferior y superior, lo estándar, y al resultado que se llega es el que tenemos aquí. Bueno, no, yo lo hice y bueno, no sé si estuvo correcto, pero obtuve que la integral de coseno de 2 teta es igual a un medio del seno de 2 teta y luego eso eh, lo sustituí y me quedó seno por coseno y bueno, ya nada más tendría que evaluar, ¿no? Pero eso estaría bien. Esa integral, ¿cuánto da, perdón? Bueno, me dio que era un medio del seno de 2 teta y luego eso lo fui sustituyendo porque el seno de 2 teta es dos veces el seno por el coseno y se hace uno con ese 2 y ese un medio que me salió y, y ya bueno, de ahí ya nada más le preguntaba que si nada más faltaría evaluar. Así es, se tiene que evaluar, puesto que aquí estamos tratando una integral definida. Ah, ok. Sí. Bien, entonces, ya el resultado, digamos, esos pasos ya no los incluimos aquí, ya son pasos estándar. Calcular la integral, bueno, las dos integrales que se tienen aquí, se evalúan, eh, se hace la suma que aquí tenemos y se junta con este término constante que hemos estado, digamos que arrastrando, ¿no? Desde líneas anteriores. Y el resultado que se llega es el que tenemos aquí. Sigma, que es la densidad superficial de masa por el valor de pi, el número pi,
R cuadrada entre 2. Bueno, recuerden, este resultado, esta misma integral, aparece en la expresión para la componente y del centro de masa. Pero aquí ya lo calculamos. Entonces ya, basta con hacer esta integral una vez. Y ya la tenemos. Así que ya, una preocupación menos. Bueno, entonces con esos resultados podemos concluir entonces algo que ya se había comentado en la clase pasada, mediante intuición, que es que la componente X del centro de masa de esta placa semicircular está justamente en el origen, ¿no? En X igual a 0. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Entonces, con esta Pues parte. sí, ¿no? Porque como la integral de x por el diferencial de masa dio cero y pues se divide entre cero, pues da cero, ¿no? Así es, como el numerador dio 0 y el denominador no es 0, entonces 0 entre lo que sea es 0, como tenemos aquí. Bien, entonces ahora, regresándonos a las integrales, bueno, a estas cantidades, esta cantidad ya la tenemos perfectamente conocida. Ya calculamos esto, ya tenemos esto, y por default también ya tenemos esta. Así que para la componente y del centro de masa, lo único que hay que ahora determinar es esta integral. Es la que está pendiente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a pasar a calcularla. Y bueno, ya les había comentado en la clase de ayer que el cálculo bueno, la manera de hacerlo requiere construir correctamente el diferencial de área. Y en este caso, el diferencial de área va a tener esta estructura. Vean, ahora las rebanadas que vamos a dibujar ya no son verticales, van a ser horizontales. Es así como nos va a convenir ahora. Y ahora encontraríamos que la longitud, bueno, la altura y sería la constante y la que nos estaría variando sería la longitud de x, ¿no? Donde su punto máximo alcanzaría en dos veces el radio, ¿no? Así es, 2 veces el radio. Si nosotros dibujamos este rectángulo, ¿no? Este elemento diferencial de área muy cerca de la base, por ejemplo, así, podemos ver que ese rectángulo va a tener la base más larga de todos los tres posibles rectángulos que pudiéramos dibujar. De hecho, básicamente, esa base sería 2 veces el radio. Pero si nos vamos hacia arriba, digamos que hacia la parte superior de esta pieza, por ejemplo aquí, podemos ver que en esa situación los rectángulos van a tener una base muy pequeña. Así que, como vemos, la coordenada la coordenada X, esta X, depende del punto en el que dibujemos el rectángulo de forma horizontal. Es decir, X depende de Y. ¿Sí, sí es clara esta idea? Sí, profe, sí. ¿Ok? Ahora, este rectángulo que tenemos aquí, su área correspondiente vale esto. Vean, es igual a 2 veces X. ¿Por qué 2 veces X? Bueno, vean que este rectángulo está dibujado de tal manera que si nos movemos hacia la derecha, esto vale X. Y hacia el otro lado, también vale X. De ahí entonces que su base, la longitud total, sea justamente 2X. ¿Vale? Y la altura de este rectángulo horizontal la vamos a escoger de manera que sea una altura infinitesimalmente pequeña. Un diferencial de Y. Bien, entonces ya tenemos escrita la forma del área de ese rectángulo. Pero lo que tenemos que hacer ahora es expresar a la variable X en términos de la coordenada Y. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué tendríamos que observar para lograr ese objetivo?
Tenemos otra vez la ecuación de la circunferencia, Ok, sí, pero esta exacto. vez tendremos, no sé, ocupar ahora sí la forma completa, la de x menos h al cuadrado más, ¿Por qué? porque ahí hay un 2 acompañando a la x. Entonces eso nos... Pero en esa ecuación de la circunferencia, ¿qué representa x, perdón, qué representa k y h? Ah, el centro, ¿no? Ajá, Ah, pero el centro está en el origen, entonces, pues... Ah, no, pues entonces sí, no se ocuparía la misma x cuadrada más y cuadrada igual radio al cuadrado, ¿no? así es. Y bueno, nada más que aquí tenemos que agregarle el 4 a esa x y ¿Cuál 4? despejar. Bueno, es que no sé si toda esa expresión de x al cuadrado sea para igual constantes, o sea que se multiplique también el 2 al cuadrado para al multiplicar a la x al cuadrado, o se deje Pero simplemente la constante 2. este 2 es para el rectángulo. Ok. Entonces en la ecuación de la circunferencia no afecta nada ese 2. No, Ok. son figuras independientes. El círculo que estamos, o medio círculo que estamos aquí considerando es este, Ok. que nada tiene que ver con la figura dada por este rectángulo. Mm, Bueno, sí, ok. No sé que Entonces, había como dependencia, pero no sé, ya me di cuenta entonces a qué se refiere. bien, entonces la relación que podemos establecer entre las variables x y y que tenemos ahí en esta ecuación, podemos encontrarla a través justamente de la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, una vez más. Bueno, entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde esta r sabemos que es el valor del radio. Bien, entonces ahora, a diferencia del problema de la clase pasada, aquí vamos a despejar a la variable x, lo cual nos arroja eso que tenemos aquí. Así que bueno, ya con esta información, ya tenemos todo para escribir nuestro diferencial que vamos a trabajar, la integral en el numerador. Y también, ¿cuáles serán los límites de integración para esta variable y? De cero a y. No puede ser y porque y es variable. Entonces de otra vez de radio de menos radio a radio. La variable y que aquí estamos teniendo nos indica el punto en el que nosotros podemos dibujar estos rectángulos. El menor valor al cual podemos dibujar el rectángulo es justamente el que tenemos aquí. Este rectángulo de color amarillo, que se Sí, encuentra justo no, en la ya. base. Sería de cero a r. Es que tomé a y como altura, pero no sé, sería el radio de la altura máxima, ¿no? Así es. Entonces, el menor valor que podemos considerar para la variable y para este rectángulo amarillo que apenas si se alcanza a distinguir, es una y igual a cero, justo en este punto. Y el máximo valor que podemos llegar a tener, sin salirnos obviamente de la placa semicircular, se presenta justo aquí arriba, cuando y vale r. Así que estos dos valores van a ser nuestros límites de integración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con todo lo que hemos comentado, así queda la integral que tenemos que resolver ahora. Vean, integral y de m. Diferencial de masa lo reemplazamos por esto, que ya habíamos visto la clase pasada. Después el diferencial de área lo reemplazamos por el área de un rectángulo, horizontal, como lo mencionamos hace unos momentos. De base, 2x y de altura, diferencial de y. Pero ahora x ya sabemos cuánto vale en términos de la coordenada y. Aquí está. Entonces sustituimos y aquí sacamos las dos constantes que tenemos, ¿no? Que es el 2 y la densidad superficial de masa. Nuestros límites de integración ya están aquí establecidos, desde 0 hasta r.
Bien, jóvenes, preguntas, comentarios hasta hasta este punto del cálculo. Pues como había dicho ayer, ¿no? Que todo pues iba nada más a sustituir el valor de X por el de Y, ¿no? Porque iba a ser La misma que, perdón. la misma ecuación. Sí, esencialmente es parecida a la que trabajamos el día de ayer, excepto Ajá, que los límites de integración son distintos. Aquí ahora van a tenemos que ser en Y. integrar desde 0 hasta R, así es, en la variable y. Ujú. Oh, ya. Y bueno, adicional aquí tenemos un 2, que no lo teníamos en el problema anterior, en la integral en el denominador de la clase pasada. Y esto es y este 2, recordemos que viene de cómo estamos construyendo los rectángulos ahora, horizontales. Y su base, por lo tanto, mide 2 veces X. Bien, entonces, ¿cómo podemos ahora resolver esta integral que tenemos aquí? Pues tomamos la función de dentro como r cuadrado menos y cuadrado como u Ok, y, sacamos el diferencial de u, que sería, bueno, que más bien de u sería igual a menos 2 y de x y lo despejamos y nos queda que du sobre 2 es igual a y diferencial de y, pues eso ya lo sustituimos en la integral, ¿no? Y ya resolvemos. ok, entonces tendría algo así. Aquí está, el método para implementar aquí sería el cambio de variable. Entonces vamos a proponer el cambio de variable de que u sea igual a lo que tenemos en la raíz cuadrada, r cuadrada menos y cuadrada. Tomando el diferencial de ese cambio de variable, queda du igual a menos 2 veces y de y. Como r es el radio del semicírculo y es constante, pues al momento de sacar la derivada, pues eso se hace cero. Y bueno, después notamos esto, ¿no? Aquí tenemos y de y, que es el mismo que está aquí, y de y. Así que este producto de y por de y es igual a du entre menos 2. Bueno, esos son por una parte. Por otro lado, ¿cuáles serán los nuevos límites de integración en la nueva integral que vayamos a construir para la variable u? Serían los mismos, ¿no? De De 0 0 a... a r. A ver, ¿cómo encontramos esos nuevos límites de integración? Bueno, es que ahora todo es en términos de u, ¿no? Ya no de r. Entonces sería de 0 hasta u. No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo determinamos los nuevos límites? A ver, trabajemos el límite inferior. Y igual a 0. Ese es nuestro límite inferior. Entonces, vamos a tomar y igual a 0 y vamos a sustituirlo en la ecuación propuesta para el cambio de variable, este que está aquí. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale u? R cuadrada. R cuadrada. Así que este valor será el nuevo límite de integración inferior para la integral que vamos a obtener a continuación. ¿Sí es claro esta parte? Sí, profe. Bien, ahora, ¿cuál será el nuevo límite superior para esa nueva integral que vamos a obtener? Entonces tomamos y igual a r y sustituimos y igual a r en esta ecuación. Entonces, cuando y vale r, ¿cuánto vale u? 0. Así es, 0. Así que u igual a 0 será nuestro nuevo límite de integración superior en la integral que vamos a construir en unos momentos más.
¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna pregunta por ahí pendiente? No, ninguna duda, profe. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, reescribiendo todo, poniendo todo junto, eso es lo que estaríamos teniendo. Vean, la integral que queremos evaluar es igual a 2 veces sigma, aquí está, nuestros nuevos límites de integración, r cuadrada como límite inferior hasta 0 como límite superior. Raíz cuadrada de u, porque u vale todo lo que está aquí dentro de la raíz cuadrada, y de y vale menos du entre 2. Ahora, eh, ¿cuáles son los pasos aquí que se implementaron? Bueno, primero, el 2 que tenemos de color rojo se hace 1 con el 2 que tenemos aquí en color amarillo. Así que ya, nos quitamos de encima ese 2. Hay un resultado en cálculo integral que nos dice que si tenemos en el integrando un signo negativo, lo que podemos hacer es quitarnos este signo negativo cambiando el orden de los límites de integración. Por esa razón, en el siguiente término que tenemos aquí, vean, estos límites se han intercambiado. 0, que aparecía arriba, ahora aparece abajo. Y r cuadrada aparece ahora arriba. Y ya no hay signo negativo en la integral a resolver. ¿Eso es demostrable? Bueno, hay una Eh, demostración para eso. sí, eso lo checaría en su curso de cálculo. Ah, ok, sí. Entonces, la regla general es algo así como, tengo una integral de a b de una función f de x. Bueno, y aquí tiene un signo negativo, lo voy a poner en color rojo. Signo negativo. Entonces, este signo negativo nosotros nos lo podemos quitar de encima porque lo que hacemos es integrar ahora de b a a. Es decir, vean, cambiamos el orden de integración. Se invierten los límites, ¿no? Exactamente. Y la integral ya ahora queda con signo positivo. Es lo que se usó aquí. Nos quitamos este signo menos de encima, cambiando los límites de integración. Intercambiándolos, en todo caso. Sería el término correcto. Intercambiándolos. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok. Vale, entonces ya lo siguiente es resolver la integral que tenemos ahí con la raíz cuadrada de u. Esa también ya es una integral también de las simples, ¿no? Porque este término lo ven ustedes como u a la 1/2 e implementan entonces las integrales del tipo x a la n. Con esta fórmula la usan aquí y ya sale rápidamente esa integral. Bueno, una vez que hacen la integral, evalúan desde 0 hasta r cuadrada, obtienen ese resultado. Así que esto es lo que estaremos obteniendo para la integral en el numerador. Como ya teníamos conocida la integral en el denominador, pues lo único que ahora hay que hacer es la división. Ese es el resultado que hemos obtenido hace un momento y ese es el resultado que obtuvimos básicamente al inicio de la clase. Simplifican y obtenemos esto. Es decir, que en esta placa semicircular, la componente Y del centro de masa se ubica a una distancia medida desde la base igual a 4r sobre 3pi. Más o menos por este punto.
Casi la mitad, ¿no? Ligeramente un poquito arriba de la mitad. Así que bueno, exactamente no a la mitad. Porque si aquí no es, podemos notar que no hay simetría. Vean, si dividimos esto así, ok, creo que la mitad andaría como por acá, o sea, R entre 2. Vemos que la masa no está repartida de forma equitativa en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, bueno, eso obliga a que el centro de masa no se encuentre exactamente en R medios, sino que esté desplazado fuera de ese punto o de esa posición. ¿Dudas, jóvenes? Entonces, con este último caso, con la placa semicircular. No, profe, ninguna. ¿Ok? Bien, entonces, este procedimiento, no estoy seguro, pero creo que lo llegan a repasar en cálculo vectorial. Es decir, en cálculo vectorial, lo que ustedes van a, bueno, esencialmente de lo que trata ese curso, es de considerar funciones multivariables. Es decir, funciones que dependen más de una variable. En todos los que hemos nosotros resuelto, habrán notado que siempre trabajamos funciones que dependen o de X, o que dependen de Y, o de alguna otra variable. Pero siempre dependen de una única variable. El cálculo vectorial, ustedes verán mm, problemas en los que las funciones van a depender de dos variables, o incluso de tres, X y Z. Entonces, para realizar integrales con ese tipo de funciones, van a tener que implementar cosas como las que hicimos aquí. Van a tener que, imaginen, tienen una región en el plano XY, alguna figura ahí más o menos geométrica, perdón, simétrica, y quieren calcular el área de esa figura. Entonces, el método a implementar es dividir ¿cómo se llama? La figura en cuestión en rectángulos, justo como lo que tenemos aquí. Pero tienen esas dos posibilidades de hacerlo. O dividen la pieza en franjas verticales, como lo que hicimos la clase de ayer, o lo hacen utilizando franjas horizontales, como lo que hicimos el día de hoy. Así que esto véanlo como una especie de adelanto. Algo así van a llegar a hacer en ese curso. Pero claro, con funciones un poco más complicadas que lo que tuvimos aquí. Bien, vamos a ver el último ejercicio, el último problema del centro de masa. Y este en particular es bastante especial. Este problema es especial porque mm, para resolverlo, para analizarlo, vamos a tener que hacer uso tanto de lo que ya sabemos de los sistemas discretos de masa y de los sistemas continuos. O sea, este problema en particular que tenemos en pantalla se va a resolver utilizando ambos, el continuo y el discreto. Y vamos a ver cómo es esto posible. Bueno, nos dice la siguiente información. Tenemos tres cubos, los que tenemos aquí mostrados, y cuyos lados o aristas miden L0, que sería el más pequeño, 2L0, el cubo intermedio, y 3L0, el cubo más grande. Estos tres cubos están situados uno junto al otro en contacto, con sus centros a lo largo de una línea recta, como tenemos aquí. Estos puntos de color negro que se notan en la figura se estarían indicando los centros de cada cubo. Y vean que están todos ellos colocados justamente a lo largo del eje X. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la posición a lo largo de esta línea, es decir, a lo largo del eje X, del centro de masa de este sistema?
suponga que los cubos están hechos del mismo material uniforme. ¿Es claro lo que nos preguntan? O la información también que nos están proporcionando. Sí, bueno, están los cubos unidos y sus centros están alineados y nos Así da es. la longitud del lado, bueno, sí, la longitud de su lado y debemos de calcular a qué distancia se encuentra el centro de masa de izquierda a derecha, ¿no? Así es correcto. Nada más Es en lo el que, eje X, ¿no? así es. Ok. Como esos tres objetos están totalmente alineados y acomodados a lo largo del eje X, evidentemente su centro de masa va a estar en el eje Y, va a estar en cero, es decir, a lo largo de esta línea. Porque si notan, la cantidad de materia que tenemos por arriba es la misma cantidad de materia que está por abajo. Porque nos dice que los cubos están hechos de un material uniforme. Es como justamente lo que sucedió con la placa semicircular, la que resolvimos hace un momento. Tenemos la placa semicircular. Si nosotros trazamos el eje de simetría así, podemos notar que la materia que hay del lado izquierdo es la misma que está del lado derecho. Por lo tanto, esta línea de simetría nos está diciendo el valor del centro de masa en el eje X. Si este objeto lo rotáramos, por ejemplo así, sería un problema similar al que está aquí. Vean, la misma cantidad de materia está en la parte de arriba que la que está de abajo de esta línea de simetría. Entonces, Y, la coordenada Y del centro de masa, es 0. Pero, ¿qué pasa con la coordenada X del centro de masa? ¿Será 0 también? Mm, Ahí va a cambiar, ¿no? Dependiendo de lo que vaya saliendo en los cálculos. El centro de masa, ok, no va a ser 0 porque aquí no hay simetría. Vean, con esta línea que nos dicen que es, esta línea marca X igual a 0, del lado izquierdo no tenemos materia. Toda la materia está concentrada del lado derecho. Así que el centro de masa tiene que ubicarse en esta región, en la X positiva. Ahora, ¿exactamente en qué punto? Pues va a depender justamente de la masa de los bloques. ¿Creen que se encuentre el centro de masa por aquí? Entre esos dos cubos. Porque incluso hasta por un poco de observación vemos que Ajá, ahí hay menor masa. Entonces, exacto. comparando el sistema, va a estar como poquito pasado del segundo cubo, como entre el segundo y el tercero, si no es que ya tocando el tercer bloque Ok, antes de su centro, en vale, esa vale. región. Entonces, van a dar por acá. Por aquí, por esta zona, deberíamos encontrar el centro de masa. Porque ahí hay mayor cantidad de materia comparado con lo que tenemos en el primero y segundo cubo juntos. Bueno, vamos a ver cómo llegamos al resultado explícitamente. Bueno, ahora, ¿qué tipo de distribución de materia tenemos aquí? Con estos tres cubos. ¿A qué se refiere, profe? ¿Cómo es Sí, la pregunta? nosotros vimos dos tipos de distribuciones de materia. La discreta y la directa, ¿eso? Así es, ¿qué tipo de distribución estarían representando estos tres cubos? Pues mm, podría ser discreta, ¿no? Porque nos da la longitud de uno de sus lados y podemos asumir que cada uno tiene una masa diferente. De hecho, el problema nos dice que están hechos del mismo material. Entonces, pueden tener diferente masa, sí, pero a ver, En densidad estos, serían iguales, ¿no? así es. A ver, esta pieza completa, conformada por los tres cubos, es una distribución continua de materia. ¿Por cuántas piezas o por cuántas partículas estará formado el primer cubo?
Sería por una sola pieza. ¿Por cuántas partículas podría estar formado este primer cubo? Es un cubo sólido, es un cuerpo rígido. Estaría compuesto o integrado por una infinidad de partículas. Este cubo no es una Ah, partícula. pues en ese entonces lo que nos dijo hace unas clases que algo cercano al número de Avogadro. Así es, entonces este elemento, este cubo, no es una partícula. Es una distribución continua de materia. El segundo cubo también lo es, y el tercero, evidentemente, también lo es. Cada uno de ellos representa una distribución continua de materia. Si pensáramos en dividir cada uno de ellos, para empezar, las partículas serían muy pequeñas, no las podremos distinguir unas de otras, y el número de ellas crecería enormemente. Entonces, cada uno es una distribución continua de materia. ¿Cómo encontramos el centro de masa para una distribución continua de materia? Por medio de la densidad, ¿no? Y bueno, sí, por medio de la densidad de lo que se ve. Por ejemplo, es que en este caso no sé qué es un cubo, entonces sería una densidad volumétrica. En principio sí, una densidad volumétrica, porque son piezas de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, la técnica que deberemos implementar, lo que nos dice la lógica es, bueno, si en este caso queremos conocer el centro de masa en el eje X, entonces el procedimiento es integrar eso que tenemos aquí. X diferencial de masa y lo que se obtiene, dividirlo de lo que resulte de integrar el diferencial de masa. Esto es la ecuación para una distribución continua de masa, que es justo lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos querer implementar en un principio. Y está bien, o sea, tiene sentido, porque son distribuciones continuas de materia. Sin embargo, y es aquí donde uno tiene que, ¿cómo decirlo? Hacer uso de nuestra creatividad, ¿no? De, de- de ir un poco más allá de lo que podría ser obvio. Bien, el problema nos dice que estos materiales que estos cubos están hechos de un material uniforme. O sea, cada uno de ellos tiene la masa uniformemente distribuida. Por lo tanto, sin hacer ningún cálculo, ¿dónde están sus correspondientes centros de masa? Los centros de masa de cada bloque, de cada cubo. Pues dado que es una figura, vamos a considerarla regular y de un masa uniforme, pues en el centro de la figura, ¿no? En el centro de cada cubo. El centro de masa de cada cubo se encuentra en el centro geométrico de cada uno de ellos. Entonces, vean, para el primer cubo, este punto de color negro está indicándonos su centro de masa. Su centro geométrico es también su centro de masa. Para el segundo cubo, este punto de color negro que indica su centro también está indicándonos su centro de masa. Y para el último cubo tenemos exactamente lo mismo. Ese punto en color negro representa el centro de masa de ese último cubo. ¿Sí vamos bien aquí con esta idea? Sí, profe. ¿Ok? Vale, eso es muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto en el que toda la materia de un cuerpo se concentra. Podemos considerar que en ese punto la masa se concentra. Y en lugar de analizar al objeto completo, basta con analizar lo que le pasa al centro de masa. ¿De acuerdo?
Entonces, al hacer esta observación, que pareciera bastante simple, podemos transformar nuestra distribución continua de masa en una distribución discreta de masa. Una distribución discreta compuesta por 3 partículas. ¿Qué es lo que tendremos acá en la figura que les muestro a continuación? Vean ustedes. Cada cubo es una distribución continua de materia. Eso yo espero que haya quedado claro. Pero como el problema nos está diciendo que la materia con la que están compuestos está uniformemente distribuida u homogéneamente, entonces sabemos que sus centros de masa van a coincidir perfectamente con sus centros geométricos. Y entonces pasamos del problema de 3 cubos, cubo de color azul, cubo de color verde y cubo de color amarillo, a una distribución discreta de materia. Vean, si aquí quito todo esto, ¿cuántas partículas tenemos? 1, 2 y 3. La partícula azul que representa al cubo azul. La partícula verde que representa al cubo verde. Y la partícula amarilla que representa al cubo amarillo. ¿Sí está de esta parte? Sí, ya nos centramos solamente en analizar los centros de masa de cada bloque, ¿no? Como una Exactamente. partícula puntual. Exactamente. Esa es la importancia del centro de masa. Que si tenemos un objeto, llámese un auto, llámese un tráiler, llámese un avión, llámese una persona, en lugar de analizar el movimiento, ¿no? O de estudiar todo el objeto, nos concentramos en analizar o en estudiar solo el centro de masa. Porque el centro de masa es eso. Es un punto que equivale al sistema completo. ¿Y por qué es así? Porque el centro de masa, si recordamos la definición que dimos al inicio, toma en cuenta cómo está la masa distribuida. Por ejemplo, aquí. Estas XM o YSM, vean, siempre toma en cuenta la propia geometría del objeto. No es independiente de la geometría del cuerpo que estamos estudiando, sino que depende de. Por esa razón, el centro de masa permite estudiar el objeto, tal vez de una forma un poco indirecta, pero al final del día, ese centro de masa está construido con la información propia del objeto que se está estudiando. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mm, ¿Por qué la distancia del centro de masa del bloque uno al bloque 2 sigue siendo 2L0? No, no son esas las... A ver, ¿qué son estas distancias que estamos marcando aquí? Bueno, como ahora vamos a tratar los centros de masa de cada bloque, pues vamos a ubicarlos respecto a nuestro sistema de referencia, que es esta línea vertical, que es la que tenemos aquí. Entonces, vean, el primer cubo tiene longitud L0, pero su centro de masa, ¿a qué distancia se encuentra de esta línea vertical? A la mitad de la longitud del cubo. Exactamente. Esta L0 entre 2 está diciendo la posición del centro de masa del cubo más pequeño respecto a la línea vertical. Ya, y entonces como el centro del segundo cubo Ajá, es la mitad del segundo cubo más el cubo completo, por eso que ajá, sale esa distancia 2 veces L0. exactamente. Ok. Esta distancia 2L0 es la distancia que hay entre el centro de masa del cubo intermedio a la línea de observación o línea de referencia. Y para el último cubo, ¿a qué distancia se encuentra su centro de masa respecto a la línea
vertical. Pues sería la distancia de los dos cubos, de los primeros cubos, que sería 3L0 más 1.5 sería 4.5L0. Exactamente. 4.5 L0. ¿Preguntas, jóvenes, comentarios sobre esta parte entonces? No, ninguna, profe. Entonces, profe, vendríamos manejando desde una vista de 2 dimensiones, entonces, problema. Bastará con analizar en una dimensión porque, como habíamos comentado, en Ah, el sí, eje Y, el centro de masa está ubicado justo solamente en X. en el origen. Ajá. Solamente, exacto, tenemos que analizar lo que sucede en el eje X. Ah, ok. Gracias. ¿Sí de nada? Bien, entonces, ¿cómo determinamos el centro de masa ahora sí? O sea, ya con esta visión nueva, ya no tratando al sistema como si se tratase de una distribución continua, sino como una distribución discreta. O sea que son distintos pesos, ¿no? De un lado es como, yo lo puedo observar como una balanza, ¿no? Que de un lado se puede inclinar más y del otro menos. Y Así puede, es. ajá, por ejemplo, en ese caso sería el cubo grande se inclinaría más hacia el X y se levantaría el cubo chiquito y parte del cubo mediano, ¿no? Y quedaría más o menos, nada más según yo, a simple vista, como que en un punto medio entre esos dos, entre el 2 y el 3 el cubo. O entre el 2 y el uno. Entre el 2 y el 1. Yo sí lo vería. No, no entendí muy bien la idea de cómo que entre el 2 y 1. ¿Qué estaría entre el 2 y el 1? El punto del centro de masa de todo el sistema. No podría ubicarse entre el 2 y el 1, entre el cubo 2 y el cubo 1, porque hay menor cantidad de materia ahí. Entonces sería entre el 2 y el 3. Tendría que ubicarse el centro de masa entre el cubo 2 y el 3, porque Ujú. el centro de masa tiende a ubicarse en la región donde haya mayor concentración de Sí, materia. sí, sí. Bien, entonces ahora, ¿cómo determinamos la ubicación exacta del centro de masa a lo largo del eje X? Aquí tendremos que ocupar la ecuación de densidad volumétrica para ver qué onda con la masa, porque el problema no nos dice específicamente las masas de cada uno de los bloques, pero se me ocurre eso, que podremos por lo menos estimarla con esa relación, ya que pues tenemos la longitud de cada bloque y podemos sacar su volumen. Sí, eventualmente vamos a tener que recurrir a la densidad volumétrica de masa. Pero para empezar, ¿cuál es la ecuación que podemos utilizar para encontrar el centro de masa? Pues como ya lo convertimos a un sistema discreto, sería la de em, multiplicar la posición por la masa y dividirlo entre la masa total. Exactamente. Lo siguiente es utilizar la ecuación para el centro de masa, pero para distribuciones discretas de masa. Entonces, lo que tenemos es el X centro de masa, ya no se va a calcular como si se tratase así, con lo que habíamos visto. X de M entre dm. Esto ya no, porque hemos convertido a la distribución continua en una distribución discreta. Lo estamos analizando de esa manera. Bien, entonces, en esta ecuación, estamos considerando la masa del primer cubo, que es correcto, no nos dice el problema cuánto vale, así que bueno, ahora vamos a ver cómo dar con ella. Pero la ecuación nos dice la masa del primer cubo por x1, pero este x1 no es, bueno, ¿qué es este x1? Pues la posición de su centro de masa, como aquí tenemos. Esta x1 es la posición del centro de masa del primer cubo. ¿Sí, sí queda claro?
Sí, sí, o sea, ya no estamos, las posiciones van a depender de cómo se ubicaron los centros de masa con respecto al origen, ¿no? Exactamente, los centros de masa. La siguiente partícula, o en este caso el siguiente bloque, contribuye de esta manera. Su masa multiplicada por la posición de su centro de masa, que es 2L0. Y el último cubo, tenemos la masa M3 por la posición de su centro de masa, que es 4.5 veces L0. Y todo ello dividido entre la masa total del sistema, es decir, la masa total de los tres cubos. M1 más M2 más M3. ¿Preguntas, comentarios jóvenes en esta parte? Profe, ninguna duda. ¿Ok? Vale. Entonces, ya que tenemos escrito esto, ahora sí, viene la parte de qué pasa con la masa, ¿no? Cómo la podemos calcular. Y sí, en efecto, vamos a tener que hacer uso de la densidad volumétrica de masa. Bien, entonces, para trabajar la densidad volumétrica de masa, podemos recordar lo siguiente. La densidad volumétrica de masa se define como la masa entre volumen, ¿no? Eso ya lo sabemos desde antes de tocar el tema de centro de masa, ¿no? Esa es una de las cantidades que nos enseñan a trabajar desde casi un curso de ciencias naturales, ¿no? Entonces, la densidad o densidad volumétrica es masa entre volumen. Entonces, vean, si de aquí despejamos la masa, m, resulta que masa es densidad por volumen. Y tenemos manera de calcular el volumen, ¿cierto? Sí, porque ya tenemos las medidas de cada cubo. Así es. Entonces tenemos esta relación. Por ejemplo, para el cubo más pequeño, su masa M1 es igual a la densidad del material con el que está hecho por B1, o sea, su correspondiente volumen. Este cubo tiene, entonces, un volumen de L0 al cubo. ¿Aquí vamos bien, entonces? Sí, sí, profe. Vale, bueno. Listo, ya tenemos escrita la primera masa, para el cubo más pequeño. Vamos por el siguiente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valdrá la masa del siguiente cubo? Que tiene como lado 2L0. Sería es la letra Rho, ¿verdad? Para densidad. Sería Sí, Rho por volumen 2 y eso es igual a Rho por 8L0 al cubo. así es. 8 por Rho por L0 al cubo. Y el último bloque, Sería Rho por volumen 3 y eso es igual a Rho por 27L cúbica, L0 cúbica. así es. El cubo 3 tiene arista 3 veces L0. Así que al elevarlo al cubo, da como resultado esto que nos acaban de mencionar. 27 veces Rho por L0 al cubo. Y nos menciona el problema que estos tres cubos están hechos del mismo material, así que la densidad en todas ellas, en todas estas piezas, es exactamente la misma. Ahí lo que podríamos factorizar sería Rho y L0 al cubo. Así Y nos es, quedaríamos solamente que las posiciones de los centros de masa estarían multiplicando pues, a las constantes que salieron, ¿no? Y bueno, la única que quedaría así sin nada que multiplicar sería la primera, porque las otras dos pues sí tienen ahí 8 y 27, ¿no? Para multiplicar. exactamente, así es. Algebraicamente, lo que tenemos es lo siguiente. El Rho, el término Rho, bueno, aquí estoy sustituyendo toda la información.
que ya se sustituyó las ecuaciones para las masas de cada bloque, de cada cubo, M1, M2 y M3. Y podemos notar que sí, efectivamente, todos ellos tienen en común la cantidad de ρ. Así que podemos factorizar y se van a eliminar con los que tenemos en el denominador. La L0 también, la L0 al cubo. Todos tienen L0 al cubo, así que también se elimina. Así que en el denominador, lo único que va a quedar es un 1, más un 8, más un 27. Y arriba vamos a tener que tomar la suma de L0 entre 2, más 2L0, más 4.5L0. Y eso, si el cálculo no está errado, nos da como resultado 3.83L0. Y bueno, sí, sí concuerdan, ¿no? Porque sí está, bueno, tomando en cuenta las longitudes de los lados de los cubos, la suma del primero con el segundo sería 3. Ok, Y sí. entonces eso significa que estaría punto 83 por la longitud después del bloque 2. Ah, sí, no hay más. Ajá, ahí. Exactamente. El centro de masa para este conjunto de 3 cubos estaría ubicado aproximadamente en este punto de color rojo. Este sería su XCM. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios sobre el desarrollo de este problema? No, profe, ninguna duda. Ok. Bien, Todo bien, profe. este tipo de estos problemas son interesantes porque les permiten a ustedes resolver, digamos que estructuras, calcular centros de masa para estructuras que, aunque no tengan una forma muy simétrica, sí se pueden descomponer en piezas más simples. Por ejemplo, piensen en un problema en el que en que les dan esta figura. Por ejemplo, tienen esta figura así, ¿no? Y les piden calcular el centro de masa. Entonces, pues, como vemos, aquí definir una integral podría ser algo complicado. No va a ser tan simple como los que hicimos en los dos ejemplos de la barra o de la pieza triangular o de la pieza semicircular. Sin embargo, aquí nosotros podemos hacer la siguiente construcción extra. Podemos Dividir descomponer la pieza, ¿no? Dos. exactamente, dividir la pieza en figuras más simples y cuyos centros de masa ya conozcamos, que ya los ubiquemos. Y Por después ejemplo, eso se pueden sumar. no sumar, sino analizar los centros de masa de cada pieza. Es decir, pasamos de una distribución discreta, perdón, una distribución continua de masa a una distribución discreta. Por ejemplo, vean, déjenme ponerlo así. Esa es la pieza original, este trapecio. Es la Ajá. pieza que les piden ustedes. Entonces, ustedes lo orientan, ¿ok? Dicen, este va a ser mi eje X, ¿ok? Acá va a estar mi eje Y. Entonces, mi origen va a ser aquí, en este punto. Bien. Entonces, la construcción adicional es, vamos a dividirlo en dos piezas. Aquí está, es una línea adicional. Ahí está. Para la primera pieza, la primera parte de este trapecio, el centro de masa correspondería al centro de masa de una pieza rectangular, que coincide con su centro geométrico. Así que este punto es el centro de masa para el rectángulo que tenemos aquí. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Vale.
Ahora, para el triángulo, podemos hacer algo similar. Su centro de masa, para un triángulo, va a estar ubicado por este punto, aproximadamente. La clase de ayer, o la anterior a ella, no, creo que sí fue la clase de ayer, vimos que si tenemos esta orientación para un triángulo, su centro de masa se encuentra a 1/3 de lo que mida su base, si recuerdan. Sí. Ayer, profe. ¿Sí? Eso lo vimos ayer. Bueno, entonces, al menos esa parte ya la tienen, ¿no? A lo largo del eje X. Bueno, aquí le voy a poner, así, voy a suponer que todo el lado, perdón, la base mide A. Y entonces este centro de este punto sobre el eje X está en A/3. Aquí. Ahora, en el eje Y, eso nosotros no lo vimos, pero ustedes lo pueden consultar, por ejemplo, en páginas de internet. Es un dato que se puede consultar. Si no, si no lo desean calcular explícitamente, sí lo pueden llegar a consultar. Entonces, pongamos que ya lo tienen, ¿no? Entonces, ya conocen en el eje Y cuánto vale, en qué posición está el centro de masa de esta pieza. Bueno, entonces, cuando ustedes consideren los centros de masa de cada pieza, se pueden olvidar de la pieza como tal. Y lo único que van a trabajar son dos partículas. Y bueno, esos centros, bueno, sí, esos centros estarían ubicados bueno, en X sería la mitad de la longitud del rectángulo y el, este, el centro de masa del triángulo estaría ubicado a la longitud total del rectángulo más 1/3 de A, ¿no? Exactamente, exacto. Para esta pieza, una vez que ya transforman este problema a una distribución discreta, el centro de masa del rectángulo respecto a la línea vertical se encontraría en B medios, mientras que este centro de masa de la pieza triangular respecto a esta línea se encontrará en B más 1/3 de A. Y bueno, se parece al que habíamos hecho en un principio donde había X y Y, porque tendríamos que hacer primero el análisis para la componente de X del centro de masa, ¿no? Que pues en ambos hay, sí hay componente en X, pero para Y solamente habría componente con el centro de masa del triángulo, ¿no? Así es, ¿sí? Como este centro está coincidiendo justamente con Y igual a 0, entonces su coordenada, su valor en X, vale 0. Lo único que habría que considerar es este punto, ¿no? La coordenada de este centro de masa. Así que de ahí la importancia. Así podemos tener otro tipo de figuras. Por ejemplo, piensen ahora en una estructura, por ejemplo, así. Una varilla muy delgada, muy delgada, pero en cuyo extremo derecho está conectado a una pieza semicircular. Bien, si este lado, bueno, este mango, ¿no? Piensen que es como una especie de hacha, ¿no? Una pala, por ejemplo. Toda su longitud, el mango mide L y en esta parte tiene radio R. Entonces podrían combinar una distribución lineal de masa con una distribución superficial. Y para analizar el centro de masa de esta pala, pues fijan, por ejemplo, su nivel de referencia aquí. Así. Entonces, para la barra, ¿en dónde está su centro de masa? A la mitad, ¿no? Exactamente, a la mitad. Entonces aquí podemos fijar. Aquí está, este punto es el centro de masa del mango, de la barra aquí delgada. Y para esta parte semicircular, Ah, es lo del
lo del problema anterior, ¿no? Que era 4. Exacto, que tenemos aquí justamente. 4R sobre 3pi. Entonces, Sí, para esta parte, digamos, de la pala, que tiene una forma semicircular, su centro de masa va a ser ubicado en este punto, por ejemplo. Que este fuese 4R sobre 3pi. Y entonces, en lugar de considerar o querer integrar sobre esa distribución continua, pues basta con analizar los correspondientes centros de masa. Entonces, esa pala la podemos sustituir por estos dos puntos nada más. El primer punto es el centro de masa del mango y el segundo punto, el centro de masa de la parte semicircular. Y lo único que habría que hacer pues es aplicar, como hicimos aquí, para la ecuación para una distribución Profe, discreta. ¿Sí? ¿y sería lo mismo para una botella de vino? ¿Cómo? No entiendo. Ajá, sería lo mismo porque ve que tiene formas distintas, un cuello largo y el otro pues ya es más ancho para el contenido de la botella. Si podemos dividir alguna estructura en piezas más simples cuyos centros de masa conozcamos, sí. Sí podremos hacer esto que estamos implementando aquí. Si no, entonces tenemos que implementar bueno, intentar utilizar el método de las integrales. O sea, Ujú. tratarlo como una distribución continua de masa. Ah, ok. Por ejemplo, para las piezas esas en 3 dimensiones, bueno, primero, para esta parte sí queda clara entonces cómo se pueden Sí, tratar este tipo de problemas. sí, Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con una pieza cilíndrica? Una pieza cilíndrica ya es un objeto en 3 dimensiones. Piénsenlo así. Tenemos una circunferencia, tenemos el costado, tenemos ahí, aquí está. Nos piden calcular, por ejemplo, el centro de masa para una pieza cilíndrica de masa homogénea. Ok, bueno, entonces, lo primero es definir nuestro sistema de referencia. Y el sistema de referencia que podemos elegir puede ser así. Es lo más común por hacer. son tres. X, Y y Z. Entonces, este problema ya es un problema tridimensional. ¿Cómo se puede analizar este caso? Bueno, para empezar, desde arriba, o sea, si vemos la pieza desde arriba, vamos a ver que tenemos esto, vean. Así estará el sistema de referencia. Tiene puntos centros de masa, ¿no? Esos dos círculos. No me queda claro cómo que centros de masa, dos círculos. el centro de Mm, masa de los círculos sería su centro geométrico. La base serían es de que las bases. es una sola pieza. Ah, Es un cilindro, es una pieza cilíndrica. Ahora, como nosotros estamos construyendo o dibujando el sistema de referencia de manera que el origen del sistema de referencia coincida con el centro de las bases circulares, entonces, recuerden, como es un problema tridimensional, tenemos que calcular esto. ¿De acuerdo? Son 3 cantidades que hay que calcular para un problema tridimensional. Pero, aquí viene algo que se comentó, por ejemplo, en la clase de ayer, ¿no? Con el problema de las placas semicircular. Si nosotros dividimos así las caras que tiene este cilindro, podemos ver que este cuadrante tiene la misma cantidad de materia que este otro. Y estos a su vez que estos dos cuadrantes. Por lo tanto, ¿cuánto valen las coordenadas X y Y del centro de masa? ¿Dónde estará ubicado? En el eje X y en el eje Y. En cero, ¿no? Exactamente, en cero. O sea que estos dos valdrían cero.
Ya entonces ya no hay que preocuparnos en hacer el cálculo. Entonces, ya por observación, por simple inspección, podemos concluir que en el eje X y en el eje Y el centro de masa está ubicado exactamente en el origen. Así que lo único que hay que determinar ahora es lo que sucede sobre el eje Z. ¿A qué altura en el eje Z se encuentra el centro de masa? Pues en la mitad, ¿no? Puede ser. ¿Ok? La manera de resolver el problema es justamente con el método de la arandela, o similar al método de la arandela. Vamos a tener que evaluar esta integral. ¿Están de acuerdo? En algún momento, en el numerador, tenemos que evaluar esta integral. Ahora Ah, ya no es un diferencial de área, sino ya es un diferencial de volumen. y ese diferencial de volumen sale de tener un cilindro muy, bueno, un cilindro Eh, eh, infinitesimal recorriendo todo es el grande, ¿no? exactamente. Tomamos el cilindro y lo dividimos en un disco muy, muy pequeñito, muy delgado, que tenga un grosor infinitesimalmente pequeño, que tenga un grosor dado por el diferencial de Z. Entonces, este volumen, ese diferencial de volumen, se convierte en un diferencial de Z por por un área. ¿Esta área quién es? El área del cilindro pequeño. El área del disco que hemos aquí construido. Que, bueno, no lo dije, pero suponiendo que este cilindro tiene radio R, ¿cuánto vale esta área? Pi por radio al cuadrado. Exacto. Entonces sería Z por pi por radio al cuadrado, que estas dos cantidades son constantes por diferencial de Z. Entonces vean, tenemos la misma variable para integrar y en el diferencial. Por lo tanto, el problema ya es más fácil de tratar. ¿Qué pasaría en una botella? Que es la pregunta que se formuló. Bueno, en una botella lo que tendremos es algo así. Más o menos, ¿de acuerdo? Entonces podemos partir del mismo hecho, de que podemos dividir esa botella en pequeños discos, muy delgaditos todos ellos. Pero a diferencia del cilindro, están de acuerdo que la posición, o mejor dicho, el área de estos discos va a depender si estamos por acá abajo en la botella o estamos muy cerca de la boquilla. Y ahí tendríamos que dividir la botella también, ¿no? Tendríamos que buscar alguna función que se adecue a la forma de la botella para poder realizar la integral. Y se podría hacer lo que en los casos anteriores, que podemos dividir por ejemplo, el cuello de la botella y luego la otra parte de la botella y encontrar sus respectivos centros de masa en Z y luego hacer un sistema discreto que se centre en el eje Z y de ahí calcular el centro de masa total. Solamente si cada una de las figuras, de las piezas que se pueden, en las que se puede dividir, son piezas que se conocen cada una el centro de masa. Ah, sí, bueno, ok, sí, sería como igual otro ejemplo con dos cilindros, ¿no? Que si tuviera un cilindro encima de otro. Con Ok, los... si se pudiera representar o ver de esa manera, sí. Sería el centro de masa de dos piezas cilíndricas que se alinean a lo largo del eje Z. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios entonces sobre esta parte? ¿Lo visto el día de hoy? No, ninguna duda, profe. Ok, vale. Muy bien. Bueno, pues con esto estaríamos cerrando la parte del cálculo de centros de masa. Bueno, para la siguiente semana vamos a comenzar con un nuevo tema, que es el movimiento circular. El, y bueno, eh, para ello, digamos, para avanzar un poco en cuestión de tiempo, voy a publicar dos videos que hablan sobre el cinemática rotacional. Eh,
La información en sí no es del todo nueva. De hecho, está muy relacionada con la parte de cinemática que vimos casi desde el primer parcial. Con la diferencia de que ahora los objetos, en lugar de estarse moviendo en una línea recta, van a estar dando vueltas alrededor de un punto fijo. Entonces, voy a publicar estos videos que les comento, son 2, a lo largo de este día. Disculpe, profe, perdí el link del canal de YouTube. No sé si podría Eh, pasarlo al grupo, por favor. se encuentra en el PDF del plan de trabajo. Ah, ok, sí, lo busco entonces. Entonces, les voy a pedir que le echen un vistazo a esos 2 videos. Si empiezan a tener dudas sobre lo que se está comentando, digamos que hagan un listado de las dudas y antes del día lunes que tenemos la siguiente clase, nos hagan llegar a través del grupo de WhatsApp para, o bien, responderles en ese momento si son dudas así de fácil respuesta, o bien, si necesitamos profundizar un poco en ellas, pues las discutimos en la clase del día lunes. ¿De acuerdo? Y eso es para ganar tiempo, porque bueno, ya nos quedan prácticamente 2 semanas de curso y nos falta todavía un poquito más por ver. Pero bueno, los temas del video van a ser algo fáciles. Pero igual, si llegan a tener dudas, pues lo comentamos. Sí, profe, está bien. De acuerdo, profe. Ok, bien jóvenes, pues bueno, damos por terminada nuestra sesión de este día y de esta semana y nos escuchamos la siguiente. Que Sale, tengan profe. todos Hasta una luego, profe, excelente que tarde. tenga Hasta buen fin luego. de semana. Igualmente, gracias, hasta luego. Buen día.